Lo dijo en la primera hora. Seguimos 7:42 en la mañana. Esto es a primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Seguimos hablando de los temas de seguridad que realmente concentran nuestra atención, sobre todo, vean, y yo coincido plenamente con lo que publicó hace poco, y obviamente le di no solamente un like, sino un retweet al colega Eduardo Varas. Amigos, decía Eduardo, señalar cojudeces, bien utilizado el término de Eduardo, como la de Patiño no desvía la atención de nada. Tienen que aparecer los 4 niños sanos y salvos y no hay forma humana de que ese pedido disminuya. O sea, entiendan que el criticar tonterías que hacen los políticos no significa que uno deja de hablar del otro, que es realmente importante. El día de hoy, plantón por nuestros niños. ¿Dónde están los 4 niños de Guayaquil? Josué de 15, Ismael de 14, Saúl de 15 y Steven de 11. Lunes 23, a las 9 de la mañana en Guayaquil, en la Víctor Manuel Rendón y Córdoba, en la Fiscalía de la Merced, en el centro del puerto principal. 15 horas acá en la Fiscalía en Quito, en la Avenida Patria. Este tema, y con este tema quiero abrir la entrevista, donde vamos a abordar algunos temas de seguridad con Daniel Pontón. Él es académico, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, y además es especialista en materia de seguridad. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Hola Fabricio, un saludo muy cordial, gracias por la invitación. Gracias, junto a Belkis vamos a conversar justamente con nuestro invitado. Primero quiero pedirle una reflexión sobre esto, usted que es un estudioso de los temas de la seguridad. ¿Cuál es su primer comentario sobre esta desaparición de 4 niños, el manejo del discurso oficial del último fin de semana y, por supuesto, las posturas de los sectores de oposición? Por favor, doctor. A ver, cuando empezó esto del conflicto armado interno y empezaron a circular una serie de videos, ¿no?, sistemáticos sobre humillaciones, tratos de degradantes, violencia contra niños, ¿no?, supuestamente perteneciente a bandas, y que claro, mucha gente aplaudía y otra gente decía, ¿cómo es posible que Fuerzas Armadas, siendo una institución tan creíble, no necesita de estos tipos de exabruptos para crecer más su popularidad? Después, obviamente, esos videos, entiendo que por algún tipo de estrategia desaparecieron, pero como decía Fabricio antes de empezar esta entrevista, yo no sé si eso ha desaparecido. ¿Pero por qué tomo como referencia eso? Porque me parecería que esto es una especie de desenlace de una serie de prácticas que ya se venían cocinando. Y me parece que es complejo el tema porque básicamente demuestra una serie de problemas que hay sociales que están detrás de todo esto, ¿no? Primero, la respuesta que haría el gobierno, me parece que es un tema que habría que preguntarse, por qué uno cuando trabaja en tema de desapariciones, en tema de o secuestra, las primeras horas son claves, ¿no? Que se haya reaccionado casi 15 días después, me parece, ya lo nace, entraría en problemas. Y más cuando se habla inclusive de la participación de la fuerza pública. Claro, la pregunta que me viene a mí en la mente ahorita es, ¿por qué se los detuvo? Primero, empecemos, ¿por qué se los detuvo? ¿No? ¿Cuál fue el móvil para que 4 niños o 5 niños que supuestamente estaban no haciendo nada se los detenga? Pero aún cuando existe un móvil, hay un procedimiento a seguir. Claro, un procedimiento. Ellos tienen que están siendo documentados, se los lleva, se los revisa, se los tiene que poner a órdenes de la autoridad, se los llaman los padres, etcétera, etcétera. Así que, sí que reviste el caso. Se los lleva a un lugar apartado, lejos, ¿no? Hay evidencia, supuestamente. Después hablan el niño habló de tratos humillantes, de agresiones, se les sacó la ropa, se los dejó botados en un lugar. Eso ya le da un aura de oscuridad. Y claro, lo lamentable aquí es que está el Estado involucrado, o sea, las fuerzas, en este caso la Fuerza Aérea, los militares, en este caso, tienen una responsabilidad directa. De pronto, me parece que la estrategia del gobierno es decir, no, hay pruebas de que estos chicos fueron dejados en un lugar sanos y salvo y después son las mafias que los mataron, por lo tanto no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Pero eso debía haberse informado, pues. Exactamente. Pero si dejarlos a unos niños en detención a altas horas de la noche, en un lugar apartado, pues parece que ya le da una aura de oscuridad terrible, ¿no? Yo creo que por un tema ojalá estos niños aparezcan, realmente, porque yo creo que el Ecuador no está en condiciones actuales de soportar una serie de circunstancias como estas, porque lastimosamente desdibujarían aún más la credibilidad de las instituciones de fuerza pública, en este caso, que están seriamente cuestionadas ahorita por su efectividad, ¿no? Y los casos de corrupción que se han dado,
¿no? Policías que son denunciados, que están reclutando chicos, enseñándoles a disparar, o casos de corrupción de narcotráfico, y ahorita sobre todo con este tema, me parecería que pondría la situación del país en una situación muy compleja desde el punto de vista de la credibilidad de sus instituciones, ¿no? Daniel Pondo, que está con nosotros acá. Sobre esa base, ¿fue un error, por ejemplo, del almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas el último fin de semana, de primero poner las manos al fuego y descartar cualquier tipo de participación de los militares, pero a renglón seguido hablar de la constitución de un tribunal de disciplina? A ver, yo creo que, un poco vuelvo a repetir, yo creo que la estrategia de ellos es decir, nosotros no tenemos nada que ver con la supuesta desaparición, estos chicos fueron detenidos, admite que fueron detenidos, entiendo que ahí dice, bueno, la prueba del audio, la llamada que le hace el papá, donde el niño dice supuestamente que lo dejó las Fuerzas Armadas en un lugar baldío, ¿no? Claro. Ahí dice, nosotros no tenemos nada que ver, pero claro, ahí viene la pregunta, es ¿por qué lo dejaron ahí? ¿Por qué los dejaron ahí? ¿Por qué los desvistieron? ¿Por qué los agredieron? Claro, ahí dice, vamos a activar un tribunal de disciplina, pero solamente por las agresiones, pero no por una supuesta desaparición. Y ahí claramente creo que la estrategia comunicacional es fallida, porque la gente se empieza a preguntar estas cosas, ¿no? Y claro, lo que pasa es que, bueno, por eso yo decía al principio de la entrevista, cuando uno analiza este tema, uno tiene que ver por qué ciertos miembros de las Fuerzas Armadas o ciertos miembros de la policía actúan así. ¿Por qué utilizan la humillación? ¿Qué está detrás de todo eso, no? Y es lo que preocupa, ¿no? Todo lo que la simbología que está detrás, ¿no? Hay gente descartable, para ellos son gente que no sirve, gente que no tiene la menor valía. Todo el odio social, que saca eso del alma, que se expresan en agresiones, en humillaciones, es lo que reviste este tipo de situaciones. Me parece que si uno no analiza eso, ¿no? Y no toma seriamente el problema desde las raíces, ¿no? Haciendo estrategias institucionales que nos permita evitar a rajatabla estas situaciones, no vamos a progresar. Entonces, ellos están desesperados por mantener la imagen. No es que la imagen de Fuerzas Armadas no puede dibujarse, pero que no se puede criticar a las gloriosas Fuerzas Armadas. En este momento, ese debate es fútil. Que criticarles es hacerles el juego a los grupos de delincuencia organizada. En este momento, y menos todavía en esta coyuntura electoral. Pero por Dios. Preelectoral. Exacto. O sea, si tú tienes una denuncia tan grave como esta, el problema de la credibilidad de las Fuerzas Armadas es un tema de segundo plano. Tratémoslo después, cuando las cosas ya se hayan llevado a una investigación, ha llegado a una investigación oportuna, se haya esclarecido, se haya sancionado, bueno, lo que tenga que hacerse. Ahí hablemos de credibilidad. Pero en este momento, así como el tema político, ¿no? Este momento es inútil. ¿Pero usted cree que entonces el discurso oficial de los últimos 3-4 días ha sido erráticamente manejado? Yo creo que sí. Sobre todo a nivel, sí, que la respuesta del comandante fue esa. Yo no la he escuchado, disculpen. Pero sí, la dijo este fin de semana. Sí. Me parece que es una... Porque, deme un segundito. Busquemos al comandante Jaime Vela, que teníamos en la primera parte. Usted debe tener el video ahí para que escuche. Ok, rodemos ese extracto del jefe del Comando Conjunto, por favor. Las Fuerzas Armadas del Ecuador se solidarizan con los padres de los menores. Seamos enfáticos. Debido a la información que se vierte en medios de comunicación y redes sociales, en donde uno de los padres de familia afirma haber conversado con uno de sus hijos luego de intervención militar, se descarta cualquier participación de la fuerza pública en hechos posteriores a la referida intervención y que sería causa de la desaparición. Quiero decirle al señor padre de los niños, quien públicamente me ha pedido ayuda para esclarecer estos hechos, que no descansaré hasta darle la respuesta que usted y el país merecen. Reciba mi personal compromiso y el de la institución. Respecto de presuntos abusos de la fuerza pública, tenga la plena seguridad de que las Fuerzas Armadas no van a interferir en las investigaciones ni va a encubrir hecho alguno. Además, las fuerzas del orden desde el primer momento están colaborando con las investigaciones. Jamás nos prestaremos para encubrir irregularidad alguna. Paralelamente informo que se ha conformado el Tribunal de Disciplina Militar para determinar responsabilidades dentro de las leyes y reglamentos militares. Ok, esto fue lo que dijo el jefe del Comando Conjunto. ¿Cómo le ve usted? Ese es el extracto, porque claro, aparecieron en un video
de 3 minutos más o menos el fin de semana con el ministro de Defensa, con el comandante de la policía. No fue una rueda de prensa, o sea, eludieron hablar con la prensa, grabaron un video y lo postearon en redes. Esto dijo el jefe del comando. En la misma línea, creo que es exactamente lo que lo transmitió. Lo que le comentaba, sí. Lo que le comentó. Pero yo encuentro ahí una contradicción, a eso me refería. Exacto, pero yo entiendo que la contradicción quiere decir lo que le digo. O sea, es que no tenemos nada que ver con supuestamente desaparición, porque la prueba está que ellos estaban vivos cuando la Fuerza Armada los dejó. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué eso lo detuvo? ¿Por qué se los humilló? ¿Por qué se los dejó ahí? ¿Y dónde los dejaron? ¿Dónde los dejaron? Exacto. Es que esto no lo dice. Es que lo que pasa es que a veces, y eso es un tema que, bueno, el concepto de los ilegalismos, ¿no? Yo no quisiera pensar que en este país el crimen termina siendo lo que la política o el Estado no lo puede hacer directamente, pero lo deja en manos de terceros. Eso me parecería que resistiría a un caso terrible, ¿no? Porque claro, si yo los dejo, es como... Yo te dejo a merced de no sé, una hora de barriga, una chica o de supuestamente peligro de violaciones, la dejo a esa hora, pues yo soy el corresponsable de esa situación, pues, ¿no? Ese es el punto. O sea, ¿por qué no se procedió con el protocolo? Bueno, se los detuvo, se los investigó, si se los vio, bueno, habrá que ver. Si se los agredió, habrá que sancionar eso, pero tampoco se puede permitir eso. Pero digamos, en este caso sí la falta menos grave. Y por último, devuelve a los lugares donde pertenecieron, pero ¿por qué se los abandona? Eso yo creo que es lo que las Fuerzas Armadas tienen que esclarecer. Es que los abandonan ¿en dónde? O sea, ¿dónde los dejaron? Primero que están reconociendo que sí los detuvieron. ¿De acuerdo? Creo que está claro que sí los detuvieron. Sí. Entonces es falso decir que fueron delincuentes disfrazados de militares. Al decir eso, reconocen que sí los detuvieron. Claro, entonces la pregunta es si lo estuvo ahí, lo hicieron a propósito para que, no sé. ¿Y luego dónde los dejaron? ¿Dónde los dejaron? A propósito para que, no sé, pues para que pase cualquier cosa que ellos no quieren comprometer. Eso sería lo complicado en este caso. Y pregunta es por qué hacen eso, qué está detrás de eso, de su comportamiento, de sus ideas, de sus valores. Por eso yo no estaba desconectado mucho de los primeros videos de este año donde aparecieron las Fuerzas Armadas degradando niños, humillándoles. Y eso se viralizó y un segmento de la opinión pública los aplaudió. Los aplaudió y este es el desenlace fatal de unas circunstancias, de una serie de prácticas que ya se empezaron a evidenciar y que nadie alertó y nadie se puso a considerar. Yo en su momento dije eso, no necesita Fuerzas Armadas para supuestamente elevar su credibilidad, porque la credibilidad de la institución va mucho más allá, yo no soy experto en comunicación, de las famosas audiencias de Twitter o redes sociales, ¿no? O de X, como se llama. Va mucho más allá. Son trabajos que ganado por décadas y tiene que ver con una serie de misiones que tienen Fuerzas Armadas y que la gente aplaude por la labor que ha venido haciendo en muchos ámbitos, ¿no? Pero lastimosamente nos sometemos a este juego de audiencias, ¿no? Polarizada, como está el mundo actualmente, donde, claro, se somete, y eso le hace mucho daño a las instituciones. Déjeme solamente antes de dar la palabra a Belkis, me escribe el abogado Gustavo García y me dice, cuando agentes del Estado detienen a una persona, el Estado es garante desde el momento que lo detienen hasta su liberación o entrega a las autoridades pertinentes. Eso se debe entender, dice el abogado. ¿Coincide con esa visión? Por supuesto, pues esos son parte de los protocolos, ¿no? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuando hacen ese tipo de cosas, tienen que obedecer a protocolos que al final de cuentas está garantizada la integridad física de las personas detenidas, ¿no? Psicológica, la integridad física y psicológica de las personas detenidas, para evitar justamente este tipo de vulneraciones, ¿no? Si no se lo hace, pues están ya actuando de forma extralegal. Mire, un Estado que actúa de forma extralegal, eso es lastimosamente lo que la gente no entiende, porque aquí hay gente que dice, es que hay que darle capacidad de discreción a las Fuerzas Armadas y a la policía para acabar con la delincuencia. Pues entonces cerremos la Lanford, pues imagínate. Claro, pero en esa competencia, que no haya leyes. En esa competencia, después nos quejamos que nos dicen que somos un narcoestado, pues. ¿Quién hace mejor eficientemente el control territorial en estos momentos del país? Son el mismo crimen organizado, pero tú no puedes poner al Estado en la misma lógica de él. Tú no puedes convertir a las fuerzas del orden en instituciones paramilitares, porque al rato que están actuando por fuera de la ley son paramilitares. Lo que les da las características de ser instituciones legítimas, soberanas, son justamente el marco de la legalidad. Todo lo que está por fuera es materia de lo que se llama los ilegalismos, y lastimosamente eso estamos viviendo, y ese es el problema. Después, ¿qué nos permite? ¿Cómo se va a recibir este mensaje en un territorio tan complicado como las Malvinas en Guayaquil? Imagínate. Mira el legado que le vamos a dejar después del próximo año en materia de combate a la criminalidad, a las Fuerzas Armadas, a la policía, cuando están pasando estas cosas. Tú te estás poniendo a toda una comunidad en contra, ¿sí? Y queremos hablar de pacificaciones de los territorios en este país. La cosa está muy complicada.
Daniel, amigos, hace minutos en una entrevista concedida en Radio Democracia al periodista Miguel Rivadeneira, el presidente de la República, Daniel Noboa, se ha referido precisamente a este tema y a las acciones que desde el Estado se están llevando adelante. Escuchemos. Nosotros estamos del lado de la justicia y haya sido un civil, un cura, un policía, un militar involucrado, al final del día la gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie. Nosotros vamos a defender nuestros principios y el principio de la justicia social es uno de los esenciales. Hasta ahora, lo que hemos visto con participación de Fiscalía es que se están recabando las pruebas, se está analizando en qué periodo hubo un operativo militar, en qué periodo desaparecieron. Pero le he solicitado yo personalmente también a la Fiscal General del Estado que se involucre y todas las personas que estuvieron directa o indirectamente involucrados en esos días y en esas horas de operativos tienen que dar declaraciones ante Fiscalía. Nosotros estamos del lado de la justicia, nos solidarizamos con las familias de los chicos y hasta el final no descansaremos hasta tener las respuestas que se necesitan. Parece vergonzoso lo que ha hecho el candidato Patiño, especialmente viniendo de alguien que ha tenido escándalos como los pativideos, que ha tenido escándalos por la narcovalija. La gente tiene memoria y la gente se acuerda, y que ahora venga con esa actitud es vergonzoso, es vergonzoso. Nosotros debemos de trabajar por una asamblea diferente, una asamblea que pueda trabajar con el presidente de la República, que haya acuerdos en beneficio de las personas, no ese tipo de accionar. He sugerido a una comisión de que los 4 chicos sean considerados como héroes nacionales también y se analice la situación. Esto de acá no podemos caer en las provocaciones en este momento de la oposición que quiere llevarlo como si fuese un crimen de Estado. Esto está en investigación y nosotros mismos somos los que estamos participando activamente y colaborando para que exista justicia. No se puede adelantar, como ya se ha mencionado, una desaparición forzada, señor presidente. Correcto. Me parece que todavía no es el momento. Tiene que haber un análisis técnico, tiene que haber una determinación por parte de Fiscalía. A ver, esto dijo el presidente hace minutos a Miguel Rivadeneira en Radio Extra Democracia. Cito como siempre la fuente de mi colega y gracias a Tere Menéndez que tuvo la gentileza de compartirme justamente este extracto. Dice en la última parte que no se puede hablar de desaparición forzada. ¿Cuál es la opinión de Daniel Pontón? Bueno, en estricto sentido no, porque habría que... Aún no. Pero tampoco se puede cerrar la puerta a esa persona. Lo que pasa es que estamos en caso de una presunta. Exacto. Es otra cosa. Ahora, habrá que ver, yo soy especialista en temas de derechos humanos, etcétera, pero me parecería que habría que ver si hay una configuración de un crimen de Estado. Yo eso no lo manejo, no lo domino, pero en todo caso podríamos estar en caso de una desaparición forzada, una presunta desaparición forzada. A ver, yo creo que el presidente tiene toda la capacidad de llegar a las últimas consecuencias. Yo creo que el poder político puede desenvolver esto. Yo creo que lastimosamente aquí, yo en su momento cuando pasó el tema de los radares, ¿no? Yo siempre decía que el presidente Lasso podía llegar a las últimas consecuencias y determinar qué pasó y quiénes son los responsables, ¿no? Espero, cuando Lasso cogió y miró para todos lados, menos para lo que tenía que mirar, ¿no? Y después mire lo que pasó. Yo esperaría que en este caso no pase eso, el presidente se ve acercado, ¿no? Y la opacidad institucional empieza a jugarle en contra. Él tiene que mover los cimientos de la institución para que esto se esclarezca. Yo creo que esa es la respuesta que se le quiere de un presidente de la República frente a una situación tan grave. ¿Que fue extemporánea? Bueno, fue extemporánea la respuesta, sí, pero creo que todavía está tiempo de devolverle a este país la credibilidad y la verdad, ¿no? De otro lado, brevemente, el anuncio de una declaratoria de héroes nacionales, ¿qué opinión le merece? Al final del día lo que interesa aquí es que los chicos aparezcan. Que aparezcan, claro. Sí, creo que hablar de indemnizaciones de héroes nacionales ahorita no, igual que el tema sobre la credibilidad de las Fuerzas Armadas en este momento, ahorita es el tema de que aparezcan videos íntegros, ¿no? Ojalá no pase algo
algo terrible, pero Yo ojalá. no entiendo ese anuncio del presidente, sinceramente. Eso de, y antes de terminar, que era otro tema que lo teníamos en la agenda para Daniel Pontón. Este fin de semana hubo protestas en Salinas, luego de que el gobierno ha anunciado que considera un predio en la península de Santa Elena para construir la otra cárcel, la que se pretendía construir en Archidona. ¿Cómo ve usted esa posibilidad de que sea en la península de Santa Elena esta nueva cárcel de máxima seguridad, que sería la segunda en la misma zona? Yo lo he dicho en varias entrevistas, estimado Fabricio. Me parece que lo de Archidona, cuando se dio el desenlace que hubo, el gobierno terminó reculando en esa medida, y al minuto, a la hora salió el alcalde de Salinas diciendo aquí en el territorio, y bueno, o sea, yo decía, pero pues eso ya ni siquiera es improvisación, o sea, una cárcel, al final de cuentas, un tema de una cárcel de máxima seguridad. Tú para decidir dónde hacerla necesitas establecer criterios mucho más sólidos, ¿no? Mucho más técnicos. Tiene que ser una medida mucho más planificada, ¿no? Tú no puedes resolver eso en minutos, ¿no? Me parece que es una medida extremadamente populista. Yo creo que yo le pediría al gobierno que despolitice este asunto. ¿Sí? ¿Cómo debería hacerlo? ¿Cómo debería despolitizar la conversación? Que se lo haga de una forma mucho más planificada, primero. Que una decisión que se lo tome por fuera del ámbito de la elección política. ¿Ya? Que se haga una correcta selección. Obviamente, tener una cárcel al lado es complicado. O sea, en el Cantón Sucre, de Bahía de Caracas, donde yo también el alcalde salió a decir, ofreció, decía, ¿dónde lo quiere poner este señor? ¿No? No hay muchas opciones. Entonces, pero, o sea, claro, son medidas que es la dinámica de la política. Por lo tanto, yo no creo que la hace bien al país esa situación. Yo creo que hay que pensarlo bien. Si se requiere ya un territorio específico para hacer esa cárcel, hay que hacer un proceso correcto de planificación, de socialización, un trabajo político previo, que le permita al gobierno tener el éxito en el proyecto, porque lo que ha pasado en Archidona demuestra que claramente, por lo menos lo que yo tengo entendido, no sé si existió la correcta planificación, peor el proceso de socialización, porque a las vueltas de la esquina toda la ciudad se levantó, ¿no? Ahora, es cierto lo que se gobierna, a alguien le va a caer el guante. Sí, eso sí. En algún lado tiene que construirse. En algún lado tiene que construirse, porque no se va a construir en el cielo, ¿no? Si tiene que construir en la tierra, en un lugar. Hay que pensarlo seriamente sobre eso. Es loco, es fantasioso hablar de prisiones flotantes. Pues entiendo que esas son algunas acciones que se hicieron en su momento. Creo que no. La decisión fue de campaña. Después se desechó. Entiendo que costo-beneficio no es nada como las barcazas, ¿no? Todo lo que es barcazas suena. Pero claro, son costosas. De pronto no puedes no albergan gran cantidad de gente. No es una solución muy estructural. La otra por lo menos ofrece una infraestructura adecuada, un manejo adecuado. Bueno, una serie de circunstancias. Pero no es la medida fácil. Y la pregunta es, ¿qué está detrás de todo esto, no? Porque uno tiene que ver cómo esto va a contribuir a fortalecer el desgastado y complejo sistema penitenciario que tenemos en este momento, que está en una crisis profunda, ¿no? Y que todo el mundo avecina que va a venir nuevas masacres y nuevos tipos de crisis, ¿no? Correcto. Doctor, gracias por el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Daniel Pontón, especialista en seguridad, hablando sobre este entorno relacionado con la desaparición de los 4 niños de las Malvinas en Guayaquil. Obviamente también esta polémica respecto de la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.